pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta sierra es de nosotros y no del que tenga más. Y en esos campos vallados, ¿acaso decide usted si son nuestros los caminos de los rebaños también? Y a desalambrar, que la sierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La memoria forma parte del paisaje, va unida a sus gentes. Sus vivencias son un rico legado de historias que toman vida con la voz de sus protagonistas. El 23 de noviembre de 2001, en el Círculo Juan 23 nace la plataforma ciudadana llamada de modo emblemático a Desalambrar. Desde entonces, grupos de senderismo, ciclistas, caballistas, ecologistas y amantes de nuestra sierra comienzan la lucha por la recuperación de nuestros caminos. Solo en nuestro término municipal, uno de los más grandes de Andalucía, con más de 1.000 kilómetros de caminos públicos, registrados en las ordenanzas municipales de 1884 que nuestro ayuntamiento ha actualizado recientemente, pero sin apenas iniciativas para su recuperación. Val de las Huertas, Cerro del Trigo, La Porrada, Cinco Ducados, Castripicón, El Puerto, Valdejetas, Loboca, Loprado, Barranco de la Huesa son los escenarios donde se centran los relatos de estas entrevistas. Testimonios de actores que van desde los años 20 hasta los 70 y que representan uno de los periodos más importantes, siendo para la guerrilla uno de los puntos más calientes, como recoge el equipo de Luis Naranjo en su libro Lugares de la Memoria en Córdoba, así como en el trabajo Sendero de la Memoria, un escenario para investigar de manera especial, con el fin de que todo lo sucedido en estos lugares sea conservado y puesto en valor. Yo pregunto a los abuelos qué camino he de tomar. Me responden añorantes, cañadas no quedan ya. Poníamos a jugar a las chiquillas y llegaban las otras, las del pueblo, las que no se habían ido por ahí, nos alzaban la ropa. A ver, vamos a ver si tienen rabo, que los rojos tienen rabo, decía. Una irritación que no se veía. Y ya está, y esa fue la llegada. Luego ya, cuando que tuve la edad de ir a trabajar, pues empecé viendo a coger aceitunas, empecé en La Porrá y Los Prados. La nieta de Ana Ramos describe así a su abuela en el prefacio de su libro Memorias de una bisabuela del campo de la verdad. Mi abuela cuenta que cuando trabajó en Los Prados, 40 años de que mi familia tomase aquel cortijo como lugar de vacaciones, todo estaba igual, es decir, sin electricidad, sin agua corriente. Juntando mis recuerdos con las gastadas fotografías familiares, casi puedo verla recogiendo aceitunas en aquellos montes. Fueron tiempos duros. Ella dormía entonces en la porquera y durante el día de su propia carga, de llevarle el cesto a su compañera embarazada para aligerar el peso. Anécdotas como esta forman parte de mi imaginario, pero para mi abuela fueron reales. Así que cuando me dijo que quería escribir sus memorias, sentí una enorme emoción. Pienso que es importante que estas historias no se pierdan en el olvido, que muchas otras personas puedan conocer cómo fue la vida de algunos hombres y mujeres, la silenciosa mayoría que vivieron hace 40 o 50 años. Porque la memoria es frágil y los que vivimos en este mundo de apariencia tan distinto a aquel, nos cuesta entender que el tiempo no modifica la materia de la que estamos hechos. Cuando se puso en faena, mi abuela encontró que tenía mucho que escribir y casi rellenó por sí sola un cuaderno entero a lápiz con letra tosca, amplia y apretada. Las nenas, mis
nietas disfrutaban, que estaban chiquitas, y este estaba con una muchacha que ha muerto ya también. Y yo digo, lo pasábamos muy bien en eso, en los prados. Y luego, y cuando íbamos a la aceituna, poner de las vacas, nos íbamos a los prados de mamarones. ¿Usted sabe lo que es mamarones? No lo sé. No, pues es que no lo sabe mucha gente. Mamarones era salir de un cortijo a otro por la noche a bailar si uno tenía una guitarra o otro tenía un acordeón o lo que fuera, los mismos trabajadores se iban, íbamos allí y allí me eché yo en el puerto. Yo conocí En Puerto Artafi. ¿Eh? En Puerto Artafi. En el puerto Eso se llama Puerto Artafi. Sí, pues ahí estábamos nosotros en las huertas cogiendo aceitunas y fue mi marido de mamarones allí. Y aquella noche, a la otra semana fuimos nosotros de mamarones al puerto y allí me hice novia yo de mi marido. En bar de la huerta estaba el molino. Me acuerdo que cogía a mi marido la cara del pan y lo echaban, hay mucho. Pedían el pan doble y cogían toda la cara del pan y lo echaban en la tinaja esa y luego chorreaban el aceite hasta abajo. Pero que trabajaban ellos en Bar de la Huerta, en el molino. Estaba el molino y las mujeres, los hombres dormían abajo y las mujeres dormíamos en la cámara arriba. ¿Y por dónde bajaban hasta Bar de la Huerta? ¿Por el arroyo? ¿Por un arroyo que hay? Que baja por la Cañada de la Teja. Bajábamos por todo, porque lo que más hacíamos era, pues eso tiene un túnel de agua que pasa todo por debajo, que ahí cogíamos los medios sacos de aceitunas, los partíamos para tener para comer y los metíamos en el agua y a la semana estaban más dulces, que no sé, y allí lavábamos y el agua, que era un agua buenísima. A mí me gustaba guardar las huertas allá. ¿Conejos y eso cazaban o no? Mi padre no era de casado, mi marido sí. Mi marido como eso, pues, y teníamos un cuñado que como nos viniéramos a cualquier sitio, estábamos hartos de carne. Ese sí, pero mi padre no era casado. Antonio Sol Sánchez Colmenero, año 1927. Nació junto a Las Tendillas, en la calle Caño, en 1927, y sus padres, Rafael Sánchez Blanco y Concepción Colmenero Moreno, lo inscribieron en el registro con el nombre de Sol, que tuvo que ser sustituido, como el régimen obligaba, por un nombre cristiano, y así pasó a llamarse Antonio. Antonio, que sería bautizado con 9 años, para él una terrible humillación, porque se sentía ya revolucionario y no podía ser menos viniendo de una familia de republicanos con 9 hermanos más. Uno de ellos, la mano derecha de Manuel Sánchez Badajoz, el alcalde de nuestra ciudad, que fue fusilado el 8 de agosto de 1936. Con 14 años, Antonio empezó a acompañar a su tío, que se dedicaba a la venta ambulante de telas por los cortijos y las chozas de la sierra, negocio que él siguió de mayor y que combinaba con su trabajo de ebanista. En bicicleta llegaba hasta el cortijo de Val de las Huertas y aquí entablaría una relación de amistad con los caseros. El verdadero nombre, Sol Sánchez Colmenero. Mi hermano Luis, que era comerciante de Paco Hierro, y otro que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pues se iban los días domingos que cerraban en la tienda, pues se iban por la sierra vendiendo y me llevaban a mí, ¿no? Por la parte de, pero bueno, andaba con un bocadillo que me acuerdo que hacía mi madre, no podía hacer otra cosa, una tortilla, pero para que pareciera que tuviera huevo, le echaba azafrán y cosas, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? Entonces eran chozos, lo que había era chozos de piconero y hacían que se le cayera el paquete que llevaba y se ensuciaban un poco. Esas son tácticas de, no, pues ya hemos metido, ya no tenemos más remedio que rebajar esto. ¿No? Hombre, comerciante es comerciante, y por eso conozco toda la parte esta de la derecha que anda iba más, hasta llegar a la Fuente del Arco, ¿no?
todo, el Negrete, la Torrecilla, y todo eso era el Pardo, que eran todas las fincas, todas, ahí íbamos nosotros. Y yo era un nene, que luego yo ya de mayor, un día me fui yo, eso, y en el Pardo, me acuerdo que estaba, ella era inválida, la abuela, que estaba en el cortillo, y me metió en una habitación, y dice, espera ahí, que yo no sé cuánto, pero yo me di cuenta que era que habían ido a los civiles. Digo, ay, esto es lo que quiere, para luego darme, que yo había escondido el paquete, lo había escondido en la Fuente del Arco, entre unas tomateras. El paquete de tela. De todo, no llevaba todo. Yo se llevaba el hilo, todo lo que más necesitaba en una casa, ¿no? Y llegué a decir, que me han dicho los civiles que yo no puedo contestar esto. Y me dijo que me metiera, y digo, ahorrar la ocasión, Antonio. O sea que ya no era un niño, ¿no? Y cogí, por eso ya no puedo esperar más, Era el dueño de allí, de la finca. No puedo esperar que me pague usted lo que me debe, y yo me marcho y ya está. No sé nada. Sí, ahora mismo. Sí, colocado. Y estaba la mujer había una pila y un sombrado. Y digo, bueno, sin muy mal, ¿no? Digo, su marido dice, está ahí, también no viene, pero no me dio más. Digo, bueno, pues no me voy a ir hasta que no lo vea. Y al nada, que te digo yo de llegar al porche, y llega y viene con unos sajones de abajo para la casa. Y dice, Pepe, que este tío, así, palabras, que luego eso fue de los mejores amigos. Pepe, este tío que no se va hasta que no te vea. Dice, pues ya se puede ir. Claro, yo digo, Antonio, apenas juntos aquí. Y cuando ya vino, me querían invitar a comer y todo. Yo iba con mi bicicleta y la maleta atrás. Y el Negrete está en alto, el cortillo del Negrete está en alto. Y el tío estaba echado en el quicio. Y empezaron los perros, ya está. Y le digo, vas aquí. Total, que al llegar ahí, los perros se calaron. Pero uno dio la vuelta y me pegó el bocón aquí en el... Hombre, que no aporta a nadie. Bueno, yo lo siento, yo que aquí he venido a traerle a usted si quería comprar, y si no, pues nada más que eso para robar, ¿no? Así contaba esta historia de su padre Clotilde. Con una memoria lúcida y clara, me relataba la vida y la historia de su padre, Enrique, el último humano que cruzó el puente de la Tejera antes de ser abatido por las aguas. Este puente, declarado Monumento Histórico Artístico en 1931 y bien de interés cultural, era el segundo puente en longitud en la provincia de Córdoba, conocido como el de los Piconeros. Era 11 de marzo de 1916. Él tenía 18 años. Antonio Enrique Muñoz Castro era hijo de Anastasio y natural de Villaviciosa, de profesión piconero. Y hubo un temporal muy grande, y cuando llegó allí estaba el río crecido completamente y pasaba el agua por encima del puente. Y entonces, que los burros no querían pasar, pero mi padre dándole al pasar, y el último burro se le cayeron las patas, cuando cayó el pese, las patas se le quedaron colgando, pero mi padre empezó a pegarle a los burros y los de adelante tiraron ya de atrás y salió eso, que se podía haber llevado a todos, porque si llega a partirse por medio, se los lleva a todos. En el diario Córdoba de 16 de marzo de 1916, como recoge Francisco Muñoz en su blog de notas cordobesas, se relata la noticia aparecida en prensa donde cuenta el hecho. Y antes estaba todo limpio porque los campos estaban todos limpios. Además, mis padres, mi hermano y toda la gente, porque cuando se acabó la guerra y nos vinimos nosotros, pues mi padre cogió todos esos campos para hacer carbón épico, y todos que estaban parados. Enrique, dice, mira, allí podéis ir a hacer carbón épico y yo lo pago, vosotros lo eso.
y yo lo pago y me lo traigo, porque mi padre puso 3 carbonerías, teníamos en Córdoba, y allí pues todos íbamos a la carbonería a vender. Cuando llegaba el camión había una cola que se vendía, en un momento se vendía todo, porque todo el mundo se... ¿Y dónde tenían las carbonerías? Una en San Pedro. Y a esta ya se lo he dicho, digo, mira, haced el favor de no liar la que liáis. Cuando yo llame a alguno que estoy mala, entonces sí, os podéis, pero mientras tanto, y dejarme que yo hago lo que me da la gana y quiero. Que yo ya me la juré, y se los di a todos cuando se murió mi padre, se los di a todos. Digo, que nadie piense en mandar en mí, que han mandado 2 hombres en mí, no mandan más. Mandó mi padre hasta que me casé. Y luego mandó mi marido, y ya no manda nadie más en mí. Muy bien dicho. Así se lo dije a todos. Y cuando me dice, digo que yo sé muy bien hasta dónde tengo que llegar. Ayer mismo se la dije al Enrique. Y ay, bueno, es que claro, nos preocupamos. Digo, por eso, digo, cuando yo di la voz de alarma, entonces alarmamiento, allá está. Nació en 1940 en Villaviciosa. Su padre era carbonero y piconero y luego se hicieron agricultores. En aquella época había mucho bosque y se quedaban mucho tiempo en el lugar haciendo carbón hasta que salía otro rancho con mejor leña. Los rancheros era un trabajo muy duro. Había que madrugar mucho y estar trabajando de sol a sol. Primero desmontaban para hacer carbón y luego a las 5 de la mañana había que levantarse para hacer picón, porque entonces un saco de picón más grande que uno valía 9 pesetas. Había que hacer muchos para poder tirar. He dicho yo hasta Bar de la Huerta, que allí se juntaba con el que iba de eso, con el que iba de Camino a Toro y con el que pasaba de la Rosilla para arriba, que he dicho muy bien, que viene de la Serrano, que de la casa de la Borra, y estaba así para arriba, la arriba, que había un palito y así por el puntalillo, la parte de la derecha pasaba Herbao y ya se camino eso. Pero los caminos, cortarlos, los cortó cada uno a su manera, porque había cosas que salieron una ley, que el camino carne se podía sembrar y labrar siempre que el rodeo que le diera, que le dejara camino, no quitara más de media hora a los animales. Y entonces ahí se aprovecharon muchísimo. Es el camino de las cuevas del Marqués, que suben para arriba, bajan por la Bastilla, bajan al arroyo Guarromán y cruza a donde se junta el arroyo de Matalagarto con el arroyo de la Desilla, ahí mismo, se juntan los dos y pasa y va para la Desilla y para Villalobillo. Ese camino lo han cerrado. Ese camino tiene que estar abierto. ¿Y usted fue al colegio? Sí. ¿O no le dio tiempo? Sí, fui un día. Con la sillita puesta y la perra gorda en la mano. A una tarde en esa. Fui un día. Estuve allí por la mañana cuando llego a la casa, que nos vamos para el campo. Hombre, furtivo, yo a aquella persona que salga, porque en su casa no tiene para comer, para darle a comer a su casa, lo veo bien. Ahora, el que vaya por gusto a matar, no lo veo bien. Otro tipo de gente buscando setas, buscando bellotas. Buscando, en aquella entonces las bellotas salían caras. En aquella entonces el que cogiera bellotas le salían caras. Eso, o la caza. La Guardia Civil. Tú tenías finca, eras señorito y podías llevar las jaulas cuestas en veda y cazar el pájaro. Y ahora pillaban una criatura que cazaba para darle de comer a su familia y si llevaba hurón le mataban hurón a los hijos con la Guardia Civil. O sea que... Hombre, porque yo tenía uno que trabajaba con nosotros, no sé si lo habrá oído, los Ramillos. Bueno, el cojo Ramillo fue el rojo último que mataron en Villaviciosa y porque se le casquilló el fusil ametrallador que tenía, se cargó 4 guardias civiles. Pero el hijo se dedicaba a cazar, a poner lazos. Y cuando llegaba le llamaba al cuartel, por lo menos le tenía que decir dónde estaba su padre. Y el padre muchas veces le contaba al hijo los conejos y todo, y no quería por comprenderlo. Y le contaba con los conejos y todo, fíjate tú, la historia de... Te voy a decir una historia que tú a lo mejor no la has oído siquiera. Tú le oíste a Manolo Escobar una canción que dedicaba a su amigo Juan Pastor.
Eso hace muchos años. Dedicada a mi buen amigo Juan Eso Gastón. fue la pastelera. Eso había ahí un ganadero con su mujer y dos hijas. Llegaron un día la Guardia Civil, vestidos de paisanos, arrotados y todo. Y dice, bueno, ¿queréis algo para vuestros novios? Nosotros no tenemos novios. Sí, anda, si nos han estado hablando con nosotros y que nos dieron recuerdo. Y las muchachas se declararon y cogieron sobre una alcaldilla y mataron al padre, a la madre y a las dos hijas. Y el hijo que estaba con Manolo Escobar sirviendo, nos mandaron a llamar. Por eso la canción dice, ella iba vestida de luto blanco. Bueno, pues se casaron luego después y el muchacho con la pera se murió. En Pantoja. Se murió. Eso es, por eso te digo que en aquellos entonces había que tener un cuidado, porque se vestían de paisano y iban a la política. Patrick es uno de los fundadores de A Desalambrar y símbolo de la lucha por los caminos públicos. Patrick nace en 1943 en las afueras de Leicester, en Inglaterra. Reconoce que no es una ciudad muy bonita, pero que vivían en el campo cuando empezó la primaria y tenía que andar unos 2 kilómetros para llegar al colegio. De ahí quizá nace su afición al senderismo. Gracias a sus tías, estudió 3 años en el internado en el campo sur de Gales, donde había una disciplina férrea, y 4 años más con otra tía en la costa sur de Inglaterra, donde decidió ser marinero. Estudió en la Universidad de Cambridge con una beca desde 1962 a 1965. Estudió francés y español, aunque lo suyo realmente eran los estudios clásicos, que siguen siendo una de sus pasiones. Su primera visita a Córdoba fue a final del verano de 1962 y fue amor a primera vista. Córdoba era entonces un auténtico pueblo con mucho polvo y muchos edificios en ruinas, pero le llamaba la atención el que construyeran los bloques de pisos en aquellos tiempos con la ayuda de burros. Es un enamorado de nuestra sierra y le gusta descubrir y abrir caminos y veredas perdidas. Cree firmemente en la lucha de A Desalambrar para recuperar los caminos perdidos y piensa que por fin se está inclinando la balanza del derecho de lo público, pero avisa que hay que fiarse de los políticos y los funcionarios. Patrick afirma que merece la pena luchar por un tema así de específico y no hay nada más triste en la vida que tener que preguntarse por qué al menos no lo intentamos. Y en el 65, en mi cuarta visita, pues ya conocí a Isabel y nos casamos. Empecé a salir al campo en los años 80 y 90, iba por mi cuenta, o bien andando por una carretera, la carretera de Villaviciosa, o iba simplemente andando desde la Arzafa, y me puse a explorar todo lo que había por aquí cerca. También llegaba más lejos, a Belmez, ese sitio así, y por fin descubrí el parque de Cabeza Aguda, que está en Villaviciosa, y eso ya era mi destino favorito. Iba ahí casi todos los domingos y andaba por ahí por mi cuenta. Iba solo, por supuesto. En el año 2001 formamos ya la plataforma A Desalambrar, y a partir de ahí pues salía, por supuesto, más con la plataforma, y sigue la lucha. Estamos todavía esperando que los políticos hagan sus deberes y abran los caminos y se puedan andar por todos los sitios. Por supuesto, cuando yo empecé a andar, hace 40 y tantos años, se andaba mejor que ahora, había menos vallas y menos restricciones, y era mucho más fácil recorrer toda la sierra. Hoy en día bastante complicado. Tenemos unas leyes estupendas en España, probablemente mejores que las que hay en Inglaterra respecto a los caminos. Lo que pasa es que no se aplican. Entonces hay unos caminos, unas leyes que dicen claramente lo que es una vía pecuaria y cómo hay que respetarla, y la anchura que tiene que tener, y que si está perdida hay que recuperarla, y hay que investigar para recuperarla que no están catalogadas. En fin, que la ley es buenísima, pero no se aplica. Y lo mismo pasa con los caminos públicos. Hay leyes que dicen lo que es un camino público, y que los ayuntamientos están encargados de cuidarlos,
y tienen que meter los inventarios. Si no hacen un inventario están fuera de la ley. En fin, que las leyes son estupendas, pero hay que aplicarlas. ¿Y qué piensas con respecto al patrimonio de las fuentes, los abrevaderos? ¿Se ha hecho algo o se ha dejado perder? Vamos, yo recuerdo a Julián Corcuera que decía que ya no solamente los abrevaderos y las fuentes, sino que el funcionario que hizo el inventario en 1800 decía que había 1000 metros en cada fuente alrededor para uso de la gente. Sí, y eso, sin embargo, no aparece por ningún lado, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay muchas más fuentes de las que conoce la gente. Y nuestro amigo Pancho, que está haciendo un estudio de la sierra, ha descubierto muchísimas fuentes y minas y pozos, en fin, todas clases de artilugio para acceder al agua. Y según la ley tiene que haber acceso público a esas fuentes, evidentemente, pero no se ha hecho nada. Dentro de la plataforma se ha formado un pequeño grupo que lucha por recuperar las fuentes, y estamos haciendo lo que podemos. Hemos recuperado la fuente del Arco y hay más que seguramente intentaremos recuperar. La fuente de la Raja, que es la que hay subiendo por la costa de la Tradición, no tiene agua porque la han usurpado. La fuente de la Palomera tiene poca agua por la misma razón, y queremos que eso se rectifique y que deje la gente de chupar el agua pública. Fernando Roldán Urbano, 1951. Nació en Las Costanillas. Su abuelo se buscaba la vida aquí haciendo picón y carbón y se venía aquí con sus 2 hijas y con 4 o 5 mulos. Su madre, que también venía con él, le contó una historia de lobos. Un día, cuando su abuelo le había mandado por agua para pagar el carbón, llegó al arroyo y vio un lobo. Asustado, tiró el cubo y se fue corriendo a su padre y le dijo lo que había visto. Y su padre le dijo: ¿Un lobo? Ve a por agua que se va a quemar el carbón, a ver si te come el lobo. Ella decía que le temía a su padre más que al lobo. Fernando representa a muchos cordobeses que por la imposibilidad de pasear libremente por el campo y nuestra sierra, terminó comprándose una parcela para poder tener su pequeño paraíso. Así, compró en los años 80 su trocito de sierra en la zona de Castripicón. Desde allí nos cuenta su historia. Bueno, pues estamos aquí al lado de Puerto Artafi, una segregación de la finca Lagar del Puerto, que está unido a Puerto Artafi, están los 2 cortillos juntos prácticamente. Y el comprar aquí este terreno fue porque resulta de que yo me iba con mi hijo al campo y nos íbamos campo a través pues hasta la Suán. De la Suán nos íbamos para la ermita y nos bajábamos, pero cogimos un sitio muy bueno que era la finca Los Morales, y había un pilón grande con agua y oye, pues nos gustaba ese sitio, e incluso nos íbamos por Semana Santa y eso nos íbamos de tienda de campaña, llevábamos una tienda pequeña y allí dormíamos mi mujer y mi hijo. No, pero es que aquí no se puede estar. Ahí no había alambradas ni había nada, nosotros pasábamos por allí. Total que ya a la próxima vez que nos vio, pues el hombre nos buscó el sistema para echarnos, que era soltar los perros y se venía allí al lado de nosotros, con todos los perros. En el momento que veíamos venir los perros, pues ya estábamos recogiendo cosas, mi hijo por un lado, otro quitando cosas para que los perros no. Claro, los perros llegaban en el pilón ese, se metían, que era donde nosotros a lo mejor enjuagábamos un plato o algo, un agua limpia, incluso si hacía falta beber se bebía. La verdad es que a nosotros nos echó y dejamos de ir. Entonces luego nos enteramos de que vendían este terreno y bueno, y entonces pues lo compramos. Como aquí no teníamos ni agua ni luz ni teníamos nada, pues resulta de que íbamos ahí a una fuente que hay carretera abajo, como a unos 4 kilómetros o cosas así. Además era un paisaje precioso, de higuera, de cosas. Allí entraba y entraba en otro mundo.
hasta que un día llegamos y resulta de que, bueno, pues tenía una alambrada puesta, pero vamos, que la cosa está en eso, en que yo llegué y me lo encontré cerrado. Ya en una ocasión fui a Trasierra, a por agua, ahí al Salao, a la finca del Salao, que hay una fuente, pero también, oye, topé con una persona que no era muy agradable y me dijo que, hombre, que yo allí no podía ir a llenar una garrafa. Entonces, bueno, por todos lados vas teniendo problemas y ya pues hicimos un sondeo aquí y gracias a Dios pues tenemos agua. Tengo también energía solar. Hombre, ya no es lo mismo que antes estábamos con velas. Yo cuando llegué aquí lo que pasa es que la finca que pega conmigo, que era de un militar, y bueno, pues ahí solamente había 2 alambres de esos de pincho, pero que yo lo levantaba y yo podía entrar y andaba por ahí y nadie me decía nada. Y bueno, hasta que vino Sandokan y le compró la finca a este hombre militar. Y bueno, le pusieron una alambrada a toda la finca. Ya antes de ponerle la alambrada, este hombre Rafael Gómez pues puso un guarda. Y el primer día que me vio poner un pie ahí, pues vino el guarda y me dice, oiga, mire usted, que esto no, digo, pero si es que, dice, no, esto antes era una cosa y ahora es otra. Aquí esto es una propiedad privada y el dueño no quiere que se entre aquí y no se puede entrar. Yo me gustaba andar por el campo, buscar setas, buscar espárragos, buscar cosas, pero no me gustaba el senderismo como me gusta ahora. Entonces ahora sí me preocupo más por los caminos que antes, porque antes yo lo desconocía. Además estamos hablando de un tiempo que tampoco había ese auge que hay ahora de caminos, ¿no? Hombre, yo pienso que los caminos, si son públicos, deben de ser públicos, que nadie se apropie de ellos. Pero la verdad es que yo desconozco el que es público y el que no es. Pero lo que sí, hombre, las autoridades que correspondan, lo que sí tiene es que comprobar que ese camino es público y si es público reclamarlo, porque es público, para que los ciudadanos de Córdoba y de todos sitios donde vengan puedan disfrutar de ello. Gran conocedor de nuestra sierra y de los lugares de memoria, ha realizado una importante contribución para la puesta en valor de estos espacios, protagonistas directos de unos episodios muy relevantes para entender la vida en la sierra, tanto de los guerrilleros así como de las gentes que habitaban estos espacios. Relata las historias de los años 40 y 50, donde numerosas familias vivían de forma itinerante a lo largo y ancho de los extensos latifundios serranos, practicando un tipo de agricultura denominada de roza y quema, que llega del Neolítico y aún es propia de los pueblos primitivos actuales. Soy profesor de historia y como profesor de historia, y también me encanta la naturaleza, uno esas dos vertientes, digamos, y eso hizo que desde pequeño me enamoré de Trasierra, ¿no? El área de Trasierra, iba muchísimo con mi padre. Para mí fue una fuente de conocimiento, de información y de belleza y de placer. Bueno, pues a partir de mi interés por la memoria histórica y por la naturaleza, y con 2 buenos amigos, Manuel Moral y Miguel Carrasco Leiva, pues después de patear aquello mucho y de hablar con gente, de hablar con rancheros, pues se nos ocurrió la idea de incorporar, de encerrar en un libro los testimonios de gente en un doble plano. Desde el punto de vista histórico, su vinculación con la guerrilla antifranquista, que fue un fenómeno sepultado por el silencio del franquismo y también de la democracia, pero que fue importantísimo en la zona. Por otro, la quiebra de un mundo, yo creo que esa fue la idea clave, un mundo que no tenía cercas, que no tenía vallas, que estaban lobos, que había linces, era un mundo donde el hombre tenía una relación laboral con la naturaleza, pero de un equilibrio bastante potente, un poco lo que ahora reivindicamos. Bueno, y a partir de ahí pues era la idea de escribir este libro con testimonio oral de varios guerrilleros anarquistas de Villaviciosa,
A partir de Abén, de otro compañero que conocimos hace poco, llegamos a descubrir la famosa cueva del Fato, en la que parece, por los testimonios que tenemos, que estuvo viviendo y escondiéndose el último guerrillero de Sierra Morena, y su hijo, Félix Ramos, pues iba a visitarlo, iba a llevar comida, y él mismo vivió allí más de un tiempo porque la Guardia Civil lo perseguía. Entrevistamos a pastores, a rancheros, a cabreros, nos contaron historias absolutamente que hoy nos parecen increíbles, del lince atravesando las cabras, de las peleas con los lobos, de la vida cotidiana, de la relación con el agua, de la relación con el monte, de los recursos que utilizaban, del picón, del carbón, de cómo bajaban a Córdoba de vez en cuando, aunque fuera para comprar tabaco, de las redes abiertas de la sierra que habían desaparecido, los viejos caminos pecuarios, los viejos caminos medievales, de su amor por la libertad. Mucha gente nos decía, mira, yo sé que segando en la campiña ganaba más dinero, pero allí había un aperador, había un señorito, y aquí yo cuando quiero me tumbo debajo de una encina o un chaparro, me fumo un cigarrillo y llevo mi ritmo de vida y soy libre. Entonces, bueno, ese fue el escenario y un poco la intención del libro, ¿no? El libro se centra fundamentalmente en lo que es el Barranco de la Huesa, donde acabaron asesinando el 11 de junio del 47 al Estado Mayor, en fin, una terminología un poco exagerada que usaba la guerrilla, de la tercera agrupación guerrillera, que mandaba sobre unos 60 hombres. Y bueno, con la curiosidad histórica de que hay una de las pocas mujeres guerrilleras estaba allí, y mujer que llevaba las armas en la mano, que no se dedicaba a fregar platos, y además una intelectual, una maestra conocidísima, María Josefa López La Borrea, y Julián Caballero, que fue alcalde de Villanueva de Córdoba, con lo cual no era cualquier guerrilla. Entonces entrevistamos a testigos que vieron cómo se hizo el cerco, como una montería, y a partir de ahí sale el Sendero de la Memoria, que el Ayuntamiento de Córdoba pues apoyó e impulsó a partir de 2007-2008, y que, bueno, a través de paneles hoy día puede visitarse, que arranca de Santa María de Trasierra, llega al Puente de los Boquerones, pasa al Llano de los Boquerones y llega hasta el Barranco de la Huesa, en el lugar donde se supone que pasaron las últimas horas los guerrilleros, los 5 guerrilleros que mataron, y ahí tenemos un pequeño memorial en homenaje a ellos que puede visitarse también. Manuel Moral Castro, natural de Almodóvar, hijo de Pablito el Cerreor, nació el 3 de diciembre de 1965. Manuel ha colaborado con el proyecto y publicación de Senderos de la Memoria de Santa María de Trasierra, Puerto Atarci y Guadiato, editado por la Diputación Provincial junto a Luis Naranjo y Miguel Carrasco en 1952, una época en que esta zona de la sierra fue escenario de los últimos guerrilleros y maquis. La primera imagen que tiene de su niñez en el lugar conocido como El Callejón es la recua de mulos que pasaban por el camino para la sierra, los burros cargados de arena para las obras y la bajada de estos cargados de picón desde la sierra. Comenta que cuando no llevaban los serones se revolcaban en la puerta de su casa y dejaban allí la polvareda. Su madre decía: «Niños, cerrad las puertas, que se llena todo de polvo». Era un trajín de gente, bicicletas, rebaños, las realas de pedros atrailados en el camino de la sierra. Testigo de un mundo que ya no existe como la transhumancia, una forma de vida que hasta hace no mucho fue la principal forma de vida de pueblos entre la sierra y la campiña, como Almodóvar. Y mi niñez era muy relacionada con el campo. Mi padre de corredor de ganado, que era como tratante de ganado, pues teníamos ganado. Mi padre compraba o vendía, o hacía trato de ganado, y desde chiquitillo pues, lo he acompañado a la sierra. Pues en mi casa pues en pasado no solamente teníamos relación con el ganado, sino también con los ganaderos. Sobre todo muchas veces eran ganaderos transhumantes, fundamentalmente sorianos y granadinos, que venían a buscar fincas aquí a Sierra Morena para traerse sus vacas. El campo iba a mi casa, ¿no? Y yo estaba deseandito de dar los primeros pasos, irme a la sierra y hacer lo que hacía mi padre. Las personas mayores hablaban con la boca muy pequeñita. Yo nací en la dictadura. Entonces, pues, cuando es uno niño siempre tiene uno ganas de preguntar cosas, de empaparse del mundo, abrir los ojos, y yo siempre muy curioso. Y siempre en esas paredes tan delgadas que tenía la casa de un pobre, pues a través de las paredes siempre escucha uno cosas de la guerra, los palos,
los fusilamientos, la huida. Mis padres estuvieron marcados por la huida de la guerra y eso nos lo transmitieron a nosotros. Mi padre contaba de lo que le impactó cuando arrancaron del Valle del Guadalquivir hacia la sierra. Fue con un cuñado de mi padre, que es de apellido Feria, un tío mío, dijo, venga, vámonos para arriba, que vienen 2 fascistas, que tiene la Vega del Guadalquivir para arriba, que en Palma del Río ya han hecho una barbaridad, por lo visto, en un corralón de Palma habían matado a 300 personas y eso, y cundió como la pólvora. Para arriba, total, que mataron las gallinas que tenían, todo lo que podían acarrear, y tiraron para arriba, y ellos se fueron ahí por San Jerónimo para arriba, pararon en el Rosas de las escuelas, pero él contaba antes que en lo que es la pared de Córdoba la Vieja, se encontraron varias personas muertas allí, y eso, claro, mi padre tendría en aquel entonces, pues 13 años por ahí creo que tenía. Contaba mi madre que en la Porra había unas viñas y demás, y estaban cogiendo parras, cosa que en la Porra allí no hay nada. Yo he preguntado y esas parras estuvieron aquí, las arrancó el Córdoba de los años 70. Allí, le dieron cobijo el pueblo de Villaviciosa a toda esa gente que iba con el miedo de lo que venía, ¿no? Mi padre contaba que allí en el pueblo de Villaviciosa también, curiosamente, que estaban afuera en unas viñas comiendo uvas, y vinieron unas avionetas y empezaron a tirar ráfagas y salieron corriendo los niños y uno de los niños pues lo mataron. Su padre vivía en el campo y ya con 10 años lo llevaba a las monterías donde acompañaba a los arrieros y recorrían los caminos del término de Villaviciosa. Ahí es donde empezó a tener contacto con la naturaleza. Nos comenta que lo dejaban solo cuando ya terminaban las monterías y él se venía andando con los animales que ya sabían el camino y los viejos se venían en coche. Ahí es donde empezó a coger el gustillo a andar por esos caminos. Luego más tarde se marchó a Barcelona, trabajó de topógrafo en el ferrocarril del AVE. En el año 95 decide venirse a vivir a Villaviciosa y aquí es donde ve que el pueblo tiene un gran potencial turístico. Nací en Villaviciosa de Córdoba, hijo de Isabel Arriba y José Nevado del Rey. Y ya en el año 95 ya me iban a mandar a León o por ahí, y fue cuando ya decidí venirme a Villaviciosa. Yo antes había sido bibliotecario y saqué otra vez, salí de las oposiciones y saqué otra vez las oposiciones, vine a Villaviciosa con media jornada nada más. Estaba harto de echar tanta hora por ahí en el AVE. Y bueno, pues ahí empecé a darme cuenta de que Villaviciosa tenía un potencial enorme turístico y que se estaban perdiendo los caminos antiguos, que no había gente que los recorriera ya, los mulos, los burros y todo eso se empezó a perder en el año 70, 74, 75, ya la gente se compraba sus coches y tal, y los caminos se dejaron de usar, y entonces se estaban perdiendo, pero había una manera o una forma de que se recuperaran es para hacer senderismo, en fin. Los caminos han sido muy usurpados y de hecho siguen usurpando caminos, y entonces hicimos una asociación que se llama Algarín para tratar de recuperar un poco los caminos públicos de la sierra, los caminos tradicionales. Y en ello andamos, aunque es una lucha dura porque nadie te hace caso, los ayuntamientos no te hacen caso, no les interesa, no es políticamente rentable, y entonces es una lucha dura. Ahí estamos todavía con lo mismo. Incluso hemos hecho un inventario nuestro, se lo entregamos al ayuntamiento, no han hecho nada con él, en fin. Mi padre estaba en el bando nacional. De hecho, nació tenía 9 años o así cuando la guerra. Y mi madre tendría 7, como en la familia de mi padre. Los primeros 6 meses que estuvieron allí de la guerra, que estuvieron los republicanos, hubo unas bandas de estas de anarquistas que se cargaron a varios, entre ellos a mi abuelo, a uno de mis abuelos. Y el otro abuelo era más bien de izquierda y se fue huyendo
a Pozo Blanco, y de Pozo Blanco a Villanueva de Córdoba, y estuvieron la guerra, la familia estuvo en Villanueva de Córdoba. Mi abuelo ese era correo del ejército republicano y corría por ese frente hacia Don Benito, hacia la zona de Badajoz, y venía trayendo cartas, llevaba las cartas al frente. En el siglo XVII también había una aldea, que era la aldea de Navaserrano, su campanario y todo, que esta gente hubo una plaga por ahí o lo que fuera, y se fueron todos, se perdieron todos de ahí. Unos se fueron a Córdoba y otros cuando se fundó Villaviciosa se fueron allí. Abén Aljama Martínez, año 79. Abén es miembro del grupo G40, lleva años recorriendo nuestra sierra en busca de cavidades. Uno de sus trabajos ha sido la exploración de Covalinda, en la zona de Val de las Huertas, aportando información sobre el uso de esta cavidad como refugio para los guerrilleros. Bueno, pues la zona de Val de las Huertas, Barranco de la Huesa, Puente de los Boquerones, etcétera, la conozco a raíz de un amigo, de Pablo, que en una de las salidas, cuando empezamos con las rutas de senderismo y de montaña, los foros de piedra sobre piedra, pues dice, os voy a enseñar una zona donde mataron a los últimos maquis de la sierra. Este tema también me interesaba bastante y demás. Y nos hizo una ruta por el Monte Olivarejo, Barranco de la Huesa, nos estuvo contando pues toda la historia de por allí. Y a la vuelta paramos el coche en la carretera y fuimos a ver la cascada de Val de la Huerta, que bueno, me quedé, como todo el mundo que va, pues me quedé impresionado. Y desde entonces, digamos, ha sido uno de mis sitios fetiches. Esto todo antes de la espeleología. O sea, ya ese sitio a mí me encantaba. Yo lo visitaba, vamos, en todas las épocas. Y bueno, este es el primer contacto que tengo con Val de las Huertas. Bueno, como ya he dicho pues anteriormente, Julio Guijarro me comenta el tema de Covalinda, de una cueva que está en la finca de La Porrá, por Val de las Huertas. Yo le digo que conozco la zona, pero no tengo ni idea de la cueva, pero me motiva la idea de ir a buscarla. Entonces, en febrero de 2013, pues vamos por allí y acompañados por Antonio Espósito Chino, que ya había estado en la cueva de los 90, pues vamos a buscar la cueva, la cual nos cuesta bastante porque los recuerdos después de 20 años pues son difusos, los caminos han cambiado, los senderos han cambiado y casi nos damos la vuelta sin encontrarla, pero como siempre de casualidad ya en la vuelta vimos un agujero y entramos dentro pensando que era otra cueva porque al parecer taparon la boca. Esto lo sé por Andrés Muñoz, un compañero que conoce bastante mejor que yo la cueva y que fue y es espeleólogo, y fue en los años 70 un espeleólogo muy puntero y sé que la cueva estuvo tapada. Lo que pasa es que gracias a su memoria que la encontraron consiguieron destaparla. Total, que entramos en el agujero y Antonio en un primer momento pensaba que era otra cueva. Dice, esta es otra cueva que hemos encontrado. Pero en la primera sala había una placa puesta donde ponía CO01, que es decir, la sigla de la cueva de Covalinda. Al verla y ver la fecha, vio que esa placa era la que habían puesto a ellos y efectivamente estábamos en Covalinda. Esta cavidad, conocida como Covalinda, cuyo nombre ha llegado a ser muy conocido en la provincia de Córdoba, aun durante los años que se había perdido todo rastro de su localización exacta. Esta fama bien pudiera proceder de una noticia aparecida en la prensa en el año 1963 y del nombre que recibió, Covalinda. Son numerosos los indicios disponibles como para poder plantear hipótesis de que esta cavidad sería la que se cita en el libro Claves sociales y naturales de la guerrilla antifranquista en Sierra Morena. Recorrido histórico natural por el Valle del Guadiato. A partir de esos testimonios de los protagonistas de la época, en él se describe el contexto social y geográfico de la sierra durante los años de la inmediata posguerra y las vicisitudes de la unidad miliciana que se constituye como tercera agrupación guerrillera con Julián Caballero Vacas, que fuera alcalde constitucional de Villanueva de Córdoba, al frente de su Estado Mayor, unidad que mantiene la lucha contra la dictadura hasta junio de 1947, fecha en la que por una delación sufren una emboscada en la que la mayoría de sus miembros son asesinados en el Barranco de la Huesa por bandas armadas del nuevo régimen.
La plataforma Desalambrar lleva casi 2 décadas realizando marchas y denuncias de usurpaciones de caminos. Y en esta zona en particular, la falta de interés por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía hace que la mayoría de los caminos presenten en estos lugares cortes totales o parciales, y de aquí la importancia de estos testimonios como prueba irrefutable de que estas vías han sido utilizadas desde los tiempos más remotos. Estos testimonios son el reflejo de unas vivencias que están presentes en el paisaje. Estamos acostumbrados a leer sobre los lugares, pero oír los testimonios emotivos y vividos nos hace tener otra visión de estos espacios. Las formas de vida muy arraigadas a la tierra que casi parecen en ocasiones salidas de la prehistoria. Los rancheros, como la expresión más auténtica de las gentes del lugar, reflejan la adaptación en la que la supervivencia era el reto para estas familias que vivieron en cientos de chozas que había en la zona. Debemos dejar testimonio como herencia para que estas historias no se pierdan en el olvido, que otros puedan conocer cómo fue la vida de estos hombres y mujeres, la silenciosa mayoría que vivieron en estos años de la posguerra. Porque la memoria es frágil y los que vivimos en un mundo de apariencia nos cuesta entender que el tiempo no modifica los sentimientos y la materia de la que estamos hechos. Cuando Víctor Jara cantaba la canción del compositor uruguayo Daniel Biglietti, lo hacía no solo para los hombres y mujeres que trabajaban en régimen de esclavitud, explotados por los terratenientes en Chile y América. Esta canción es una proclama por el derecho ancestral a la tierra de las manos de los que la trabajan. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo, un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.